momento. 6 de la tarde, 27 grados, vamos. Monstruos. Padres asesinos. La historia nos lleva a Brasil, a una pareja de argentinos que vivían en Misiones y que decidieron radicarse en el sur de aquel país. Ya la situación era bastante sospechosa porque no habían dejado ningún tipo de rastro para con la familia del padre de Martín, 3 años. Se fue la madre con el padrastro de Martincito, 3 años. 3 años. Te la voy a resumir en castellano antiguo. Lo cagaron a trompadas. Lo sometieron a todos los vejámenes habido y por haber. La madre y el padrastro le arrancaron la vida a Martincito, de 3 años. Sí, sí. La madre y el padrastro. Y vos decís, pero ¿pelado está confirmado esto? No, no solo está confirmado, sino que la madre y el padrastro están condenados. La madre a 34 años de prisión de cumplimiento efectiva. Y el padrastro a 37. Cuando la madre cuenta todo lo que pasó y cuando la acusan dice, yo no fui, fue el padrastro, yo le decía que no le pegue, pero él lo cagaba a trompada. ¿Cuándo? ¿Una vez? No, siempre. ¿Y por qué le pegaba? Porque le molestaba al nene. Le molestaba. Lo picanearon. Lo quemaron con cigarrillos. Lo mordieron durante toda su breve vida, de tan solo 3 años. Cuando llegó al hospital en el sur de Brasil, Martincito, Agata respiraba. El padrastro, en complicidad con la madre, habían tirado su cuerpo indefenso y pequeño contra el respaldo de una cama. Después de cagarlo a trompadas, lo arrojaron y le pegaron de lleno contra el respaldo de una cama. El padre estaba enojado porque el nene estaba revolviendo cosas en el baño, la maquinita de afeitar, el cepillo de dientes, y le molestó. No tuvo mejor idea que pegarle y tirarlo contra la cama. Eso le produjo una hendidura fuertísima en la zona abdominal. Lo dejó obviamente sin habla y le quitó la respiración durante minutos. ¿Saben lo que hicieron estos monstruos? Lo bañaron para reanimarlo. Lo bañaron. Lo bañaron. Lo pusieron bajo la ducha. Dale, despertate, pelotudo. El nene se despierta, reacciona, tibiamente, tímidamente. Lo llevan al hospital y dicen que se había caído. Los médicos en Brasil constataron que el nene, dudaron porque tenía golpes de todo tipo, tenía hematomas de reciente y larga data, ¿sí? Tenía huesos quebrados en diferentes partes del cuerpo. Inmediatamente se dieron cuenta que el nene no se había caído, sino sospecharon lo peor, de que esta criaturita, Martincito de 3 años, había sido sometido durante toda su vida al peor horror que puede sufrir una persona, ser atacado por su madre, y en este caso su padrastro. Al padrastro y a la madre lo detuvieron inmediatamente, fueron condenados. Al padrastro le dieron 37 años de prisión, de cumplimiento efectivo, no se joda ya, 37 y no te vas. A la madre 34. Pero este aquí, que la condena fue en los últimos días y la mujer está detenida desde octubre. La habían llevado a un penal de mínima seguridad, aunque estaba detenida. Adivinen qué pasó con la madre. Recuérdame el nombre, por favor. Adivinen qué pasó con la madre. Adivinen qué pasó. Se fugó. Se fugó del penal. Está prófuga de la justicia. La están buscando por todos lados. La familia que vive en Misión, Argentina, está absolutamente desesperada por toda esta situación que realmente cuesta hasta narrarla, cuesta describirla, ¿sí? Imagínense la familia de estos monstruos. Ahora bien, vos que estás del otro lado y decís, che, pero pelado, ¿qué puede pasar por la cabeza de alguien para matar a tu hijo? ¿Qué pasa por la cabeza? Debe ser un caso aislado. No.
En la provincia de Santa Cruz, en el sur del país, ya en Argentina, la madre y el padrastro se repite igual. Sometieron a vejámenes de todo tipo, grupo, color y factor a 3 hermanitos. A los hijos. ¿Durante cuánto? Durante 14 años. ¿Cómo 14? Sí, 14. El mayor de los nenes, 14. Le sigue uno de 13 y uno de 10. 3. Este aquí que estos nenes eran golpeados por el padre. Perdón, eran golpeados por el padre. Perdón, eran golpeados por la madre. Entonces el padre reclama la tenencia. La justicia inmediatamente se lo saca a la madre y se los da al padrastro. Al padre, perdón. Los nenes fueron golpeados por el padre y por la madre, aunque vivían en casas distintas. Voy de nuevo. Una pareja que se había deshecho. Los nenes se querían con la madre. En la casa de la madre, ¿qué hacen? Los cagan a trompadas los nenes, a los 3. Le quitan la tenencia a la madre y se la llevan al padre. ¿Qué hace el padre con los nenes? Los sigue cagando a trompadas. Y la madrastra también. ¿Saben lo que hacían con estos 3 nenes en Santa Cruz? A uno de ellos lo mordían de forma tal en las orejas que se las arrastraban y se las deformaron. Otro, que aparentemente tiene un retraso madurativo, lo hacían dormir en un lugar donde prácticamente no tenía espacio y no podía moverse. Atrapado contra la pared. El nene no controlaba esfínteres. Adivinen qué pasaba. Y sí, claro, se meaba y se cagaba, sí, claro. ¿Sabe lo que lo obligaba el padre y la madrastra a esa nenita, a ese nenito? ¿Te lo estás imaginando en tu casa? ¿Te lo estás imaginando o no? Sí. A comer la materia fecal. ¿Cómo se descubrió esto? Porque uno de los 3 nenes se escapó de la casa. Los nenes vivían encerrados. No comían, o comían de vez en cuando. Los obligaban a cocinar. No los bañaban. No estaban escolarizados con regularidad. Les pegaban, los mordían, los quemaban. No está claro si fueron sometidos a otros vejámenes. Uno de los nenes escapó de la casa del horror. Fue a la comisaría y contó todo. El defensor de menores de Santa Cruz no pudo entender ni comprender lo que escuchaban sus oídos. Todavía está estupefacto el hombre que atendió a las criaturas. Están detenidos. El padre y la madrastra, ambos detenidos. Yo creo que en la cárcel la van a pasar muy, pero muy mal. Creo, se me ocurre. Los nenes están al cuidado de una tía materna. ¿Se dan cuenta que no son casos aislados? En Brasil a Martín lo mataron, argentinos. Y en el sur del país, en Santa Cruz, no lo mataron de milagro, pero le pegaron durante 14 años, al que tiene 14, al que tiene 10 durante 10, al que tiene 12 durante 12. ¿Me explico? La madre y el padre, aún en casas distintas. ¿Qué nos pasa como sociedad para hacer eso con nuestros hijos? ¿Qué nos pasa? Pablo Melicchio es psicólogo y siempre lo convocamos para que nos ayude a entender estas cuestiones que son absolutamente inentendibles, irracionales. Pablo, querido, ¿cómo te va? Gustazo tenerte. Para mí también, Pela, ¿cómo estás? Buenas tardes, equipo, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Estoy solo igual, tranquilo, así que me puedes saludar a mí solo. Hasta las 10. ¿Qué pasó? ¿Te abandonaron? No, tranquilo. Escuchame una cosa, Pablo, querido. Sí, ¿Qué pasa por la mente de estos padres? Dale. Primero voy a hacer como un anticipo, te escuchaba y decía que pensaba mientras te seguía, Pela, que no existe crimen de comprensión más compleja que el asesinato de un niño o una niña, más que nada por parte de sus padres, ¿no? Digo, podemos llegar a entender, a racionalizar que alguien mate a un desconocido por múltiples motivos, ¿no es cierto? Pero seguimos sin entender, incluso los psicólogos, los psiquiatras, cómo una madre o un padre pueden lastimar a sus propios hijos hasta torturarlos y matarlos, ¿no? Digo, por muchos casos que haya, es un crimen que no entenderemos, creo que nunca. Ahora te voy a dar algunas razones, yo estoy siguiendo los casos, ¿no? Pero es el que más impacta y sobre todo cuando, vuelvo a decir, incluso cuando la madre está implicada, ¿no? Porque a veces cuando son los hombres hasta podemos tener mayores razones. Sí, y ¿sabes qué? Yo puedo entender el padrastro y la madrastra. Entender, a ver, no justificar. Puedo entender. Sí. Déjame ese, mi amor, déjamelo, por favor, a ver. Sí, dale, seguí, Pablo, le hablo acá a los chicos del piso. Vale. Sí. Perfecto, bueno, entonces vamos a ordenar un poco esto. Digamos,
vamos a ver las razones y después vamos a meternos en el caso. Sí. Digamos, yo lo toco de oído el caso, vos tenés más elementos, pero yo te voy a decir que en general, para la audiencia, ¿cómo puede llegar a suceder esto? Bueno, por depresión posparto, que no sería este caso, por consumo de drogas, que suele ser bastante común, o brotes psicóticos, no trastornos psiquiátricos. Y suelen ser gente, digamos, que tienen una red social muy limitada, carencias afectivas y generalmente un historial previo de abuso, ¿no? Lo más fácil de detectar son los psicópatas, ¿no? Porque son estas personalidades que más de una vez hemos hablado, Sí, de las que está son bien, pero escúchame, mira, Pablo, ¿sí? mira, posparto no, porque en el caso de Santa Cruz Por tiene eso. 14 años, ¿correcto o no? Posparto Ahí no. lo sacamos. 14, Descartamos 13, eso ahí. bien. Sí. Martincito, el nene que vivía en Brasil, ¿sí? 3 Sí. años, posparto tampoco, ¿correcto? Descartemos Claro. eso, ¿está bien? Bien, Descartemos sí. eso. En estos casos Sí. dejamos afuera esto. Bien. Lo que no podemos dejar afuera es, ¿sí? Vamos a ir viendo los casos, ¿no? Puede ser consumo de sustancias tóxicas o algún trastorno psiquiátrico o un brote psicótico, ¿no? Sí. Estas serían las tres líneas de análisis psicológico probables, ¿no? Sí, ahora, Pablo, evidentemente estas personas comprenden todo lo que hacen. ¿Por qué? En Brasil la madre se escapó de la cárcel. ¿Está bien? Sí. Estaba lúcido, entiende lo que hacía, Sí. ¿correcto o no? ¿Está bien? Sí, Bien. perfecto. Los nenes, además, cuando los llevan al hospital, hacen una coartada. Che, se cayó, se golpeó con la hamaca, el tobogán, ¿viste? Siempre un accidente doméstico, hogareño o en la plaza, ¿no? Mentira, Sí. lo tiraron contra el respaldar de una cama. En Brasil. Sí. En Santa Cruz, los nenes se escaparon de adentro de la casa. Sí. O sea, Bien. todos entienden lo que estaban haciendo. Estaban completamente en sus cabales, ¿o no? Si no, corregime, Bien. Pablo, por favor. No, perfecto. Yo quería que veamos razones generales, ahora nos metemos. Está muy bien tu desarrollo, descartamos depresión postparto, pero es importante explicar a la audiencia por qué una mamá, por ejemplo, puede matar a su bebé, ¿no? En este caso ya son niños, niñas y preadolescentes, adolescentes. Acá es mucho más complejo. Yo me inclinaría por sobre todas las cosas, porque está estudiado, no porque lo esté determinando yo ahora, ¿no? Que estamos en presencia en general de psicópatas, que son personalidades antisociales, que nos generan un gran rechazo, porque hay gente que no tiene empatía, y lo más grave para entender es porque gozan con la maldad y con la angustia que generan, ¿no? Vuelvo a decir, gozan con la maldad y con la angustia que generan, incluso en sus propios hijos, ¿eh? Esto es lo más difícil de racionalizar, ¿eh? Y si fuera un brote psicótico, es un arrebato. Ahora, yo entiendo inmediato, que puedan gozar con el sufrimiento ajeno. A ver, No, sí. porque hay psicopatías, ¿no? El violador Sí. goza del sufrimiento de la mujer que está siendo violada, atrapada, Sí. vejada, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Esto está absolutamente Perfecto. probado. Ahora, Sí. gozar con el sufrimiento de tu hijo, ¿me entendés? Claro, sí. Bueno, pero por eso, porque no, vuelvo a decir No se lo que te puede dije en más de una ocasión. No hay forma de entender desde tu lógica, desde mi lógica, donde amamos, cuidamos y más que nada a nuestros propios hijos. Cuando vemos esto, no nos queremos ver en ese espejo, pero existe y existe el goce lastimando a los propios hijos también, ¿eh? Sí, ahora, Está claro. estos padres, bueno, les llamo padres, ¿sabés por qué? Porque en Argentina, por lo menos, en Brasil es distinto, en Argentina, por lo menos, se agrava la pena al ser padre. Por eso le digo padre, porque no, Sí. desde el punto de vista moral, ético y social, debería llamarlo de otro modo. Pero al ser padre Sí. se agrava la pena, ¿sí? Por el tema Sí, de la consanguinidad, ¿correcto? Bien. Sí. ¿La cárcel los Sí, puede sí. resocializar o van a seguir, cuando salgan, van a seguir maltratando, vejando, etcétera, etcétera, etcétera? Igual yo aclararía algo que es muy A ver. importante, que no es lo mismo, ¿sí?, ser madre o padre que parir, que ser un progenitor, es decir, que largar un crío al mundo, ¿no? La función materna, Es verdad, la es función verdad. paterna, a veces Es verdad. en estos casos nunca estuvo establecido, no hay un deseo de amor, no hay un deseo de vida y hay pulsión de muerte. Todo eso es un combo sumamente complejo. Estas personas no se rehabilitan, como tampoco se rehabilita un torturador o un violador, ¿no es cierto? Estamos en presencia de lo más monstruoso que tiene la especie humana, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, Pablo, mirá, Sí. recuérdeme el nombre, que creo que se llama antropofagia, creo, Díganme bien el nombre, a ver, los chicos, los productores.
someter a una persona a que coma la materia fecal. Creo que tiene ese nombre. Pero dígamelo, por favor, si lo pronuncié mal. Sí, sí, sí. ¿Lo dije bien? No, en realidad... ¿Vos conocés más que nada algo? carne de cerdo. ¿Conocés? Sí, no, eso es... A ver, No. no se puede creer. Le hacía comer la mierda al nene. Claro, no. Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Vos te parece? Ahí no hay una mamá ni un papá. Me parece que es como un mecanismo de tortura. El mismo nene, la misma nena pasan a ser como una caca, ¿no? Por eso la pueden lastimar, la pueden tirar, ¿cierto? Es clave lo que decís, claro. Es como que hace una... Claro. Hay una similitud. Es un desecho, claro, es un desecho. Para el padre... Un desecho. Eso, ahí está, perfecto. Esa palabra me gusta mucho. Son desechos, no son seres humanos. Sí. Ahora, Pablo, si... Bueno, vos sos profesional. Viene una madre, viene esta mujer que mató a su nenito en Brasil, que es argentina y está prófugo de la justicia. O viene la madre de Santa Cruz que le pegaba a los nenes, que le hacían comer la materia fecal, etcétera, etcétera, etcétera. Viene a tu consultorio. Sí. ¿Vos estás obligado a tratarla o no? Mira, nunca un psicópata ni un perverso van a ir a un consultorio, salvo que quieran utilizar al psicólogo para sacarle un informe positivo. En general, al consultorio viene una persona que si le pegó alguna vez a sus hijos se siente arrepentido, siente angustia. Estas personas no se arrepienten ni sienten angustia. Nunca se van a sentar frente a un psicólogo a repensar la vida, porque no tienen criterios para pensar la vida desde los criterios que tenemos nosotros. Pela, lo que va a hacer es simplemente escapar. Estos casos a veces escapan porque, digamos, no quieren que los agarre la justicia, no porque tienen miedo al sufrimiento que les genere conectarse con que han matado a sus hijos, ¿no? No pasa por ahí. Se escapan para zafar de la justicia, nada más. Sí, pero claro. al consultorio nunca vendrían. Bueno, nunca vendrían al consultorio. Vamos a suponer que te contrata el servicio penitenciario y tenés que ir a tratar a la mujer que está en la cárcel, que está detenida. Sí. Porque esto pasa, ¿o no? Bien. Sí, totalmente. Bueno, yo trabajé 10 años con pibes presos. Bueno, ahí está. Yo no te estoy pidiendo que hagas un diagnóstico personal por tele, por supuesto, pero en líneas generales, ¿vos qué le dirías a esa madre? ¿Cómo empezarías la charla? Mira, yo te puedo contar testimonios. Cuando yo trabajé con adolescentes presos en el Instituto de Menores Roca, 10 años trabajé ahí para minoría y familia, me ha tocado en alguna ocasión algún abusador o algún violador, adolescente, no importa, pero bueno, ahí se construye también la violación, la perversión puede empezar a suceder a partir de la adolescencia en adelante. No hay nada que vos le puedas decir que lo conmueva, así que el psicólogo no tiene mucho para decir ahí. Lo que el psicólogo va a tratar de hacer es ver si esta persona puede pensar y... mirá, pensar puede, Pablo, me parece, porque para escaparse de la cárcel pudo pensar, ¿me explico o no? ¿Sí? Es más, claro, lo ideó todo. Para mentirle al médico que atiende a Martincito, también pensó, vamos a decirle que se cayó. Lo bañaron al nene. Lo que yo trataba... Pablo, lo metieron debajo de la ducha. Reanimate, nene, reanimate. Claro, después, es abominable. Lo que yo trataba de decirte es que uno invita a... Cuando vos tenés un paciente en el consultorio es una cosa. Cuando sos un personal, un profesional en una penitenciaría, en una cárcel, lo que querés es entender vos como profesional cómo es que una persona puede llegar a hacer eso. Entonces vas sacando información, le vas preguntando. Si es una persona que cometió un error, entre comillas, a lo mejor puede pensar, quebrarse, llorar. Si es un psicópata, un perverso, ¿no? Te va a contar con lujo de detalle lo que hizo y no se le va a caer una lágrima. Yo lo he experimentado eso, ¿eh? Sí, o vos decís que la entrevistás a la madre y la madre tiene una mirada huidiza, probablemente mira hacia abajo, hacia algún otro lado y no expresa remordimiento. Me equivoqué. No, vuelvo a decirte, yo digo, más allá de estos casos puntuales, cualquier mamá o papá, yo no diría mamá o papá, vamos a corregir, cualquier hombre o mujer, ¿sí?, que lastima, tortura y mata a su cría, ¿sí?, no a sus hijos, hijas, no va a tener remordimiento, no va a mirar a los ojos, no va a llorar, y si te hace alguna escena, entre comillas, sensibles, es para convencerte, para que hagas un informe positivo, para que le bajen la condena, ¿no es cierto? Pero no va a haber cero angustia, cero remordimiento, cero culpa, ¿no? Claro, eso, no tiene culpa. Mira, estaba repasando algunos datos de lo que le hacían a los 3 nenes de Santa Cruz. Sí. Está el recuerdo de una tía. Los tenían encerrados en una habitación.
Claro. Lo golpeaban, no le daban de comer. La dieta estaba limitada a 2 o 3 cuestiones, creo que arroz y salchicha nada más. Sí. Se tenían que cocinar ellos la comida. Sí. La comían dentro de la habitación. Es decir, ellos no vivían en una casa, vivían en un dormitorio y su dormitorio era una celda. Dormían todos amontonados. Si alguno osaba reclamar algo, pedir algo, lo molían a palos. Y si no osaba reclamar nada, también lo molían a palos. Le pegaban por diversión a estos nenes. ¿Sí? Ahora, muchas veces cuando pasa esto, decís, che, hay un rito satánico detrás de esto. No, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Deben ser los casos más difíciles de entender para la medicina, para la psicología, para la psiquiatría. ¿O no, Pablo? Por supuesto, vuelvo a decirte que no existe crimen de comprensión más compleja que el asesinato de un niño o una niña por parte de los padres. Volvemos a esto. Si es un adulto cualquiera, tampoco duele mucho y hasta podés encontrar razones diversas, ¿no? Pero cuando son los propios, vuelvo a decir, no padres y madres, lo que nos va a ayudar a pensar es que no tenemos un papá y una mamá, y tenemos, ¿sí?, un hombre y una mujer, ¿sí?, psicópatas, perversos, con trastornos psiquiátricos, psicológicos, pero no un papá y una mamá en el sentido clásico. Eso es lo que va a hacer que comprendamos el caso, ¿no? Porque si lo miramos desde mamá o papá, más duro de comprensión, ¿eh? Sí, la mujer, la madre brasileña que estuvo detenida en el penal de San Antonio do Sudeste, en el sur de Brasil, tenía prisión preventiva. No es análogo el derecho penal allá, así que no haga ningún tipo de comparación porque no tiene sentido. Antes que le den la condena a 34 años, se escapó del penal. Fernanda Vázquez, 24 años, le dieron 34. Al padrastro le dieron 37 años, tiene 25. Es decir, ambos van a ver la luz del sol, porque como son jóvenes, el tiempo biológico da para que recuperen la libertad. Me explico esto, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, Pablo Hernán Alves se llama el padrastro del nenito brasileño. Y estoy viendo el teléfono porque mientras te escuchaba con atención, Pablo, hablaba con un colega santacruceño. Sáquenlo al aire, chicos, por favor, a ver que es sumamente importante hablar con él. Y le preguntaba, che, ¿cómo están los nenes de Santa Cruz? ¿Cómo están? ¿Sabes qué me dijo, Pablo? ¿Qué? ¿Sabes qué me dijo? Felices. Felices. ¿Y por qué le digo? Porque me estoy chateando ahora. ¿Por qué? ¿Por qué felices? Porque no están más con la madre, ni con el padre, ni con la madrastra. ¿Me explico o no? Claro. Están felices. Están felices y no están más con los padres. Me parece que corrobora lo que estábamos reflexionando recién juntos, ¿no? Encontraron, lejos de esos, entre comillas, padres, verdaderos padres. Nosotros hablamos de función paterna y función materna. De hecho, a veces, ¿sí?, una mujer puede parir y dar en adopción o abandonar a la criatura que pare, y después aparecen adoptantes que pasan a ser realmente los verdaderos padres porque cumplen la función paterna, ¿no?, o la función materna. Estas personas crueles, asesinas, violentas, es porque no pueden ni siquiera entregar a sus hijos, sino que los utilizan como un perverso utiliza a una mujer. Qué interesante lo que decís, Pablo. Qué interesante lo que decís, qué interesante. No tienen ni la capacidad de decir, porque muchas veces vemos que hay madres que en estado de necesidad, por condición de pobreza extrema, o también hasta fruto de violación, que dejan a las criaturitas en la puerta de los hospitales. Ha pasado muchas veces esto. Claro. ¿Sí? ¿O no? Sí. Yo no lo justifico, Totalmente. no lo justifico, pero eso lo puedo entender. Porque además lo está dejando en un hospital para que alguien se haga cargo y para que los cuiden, los mimen y puedan gozar de buena salud. Es decir, claro, eso es como altruismo, ¿no es cierto? Claro, yo eso lo puedo entender, pero esto ni siquiera se quieren desapoderar de los nenes. Todo lo contrario, se quieren apoderar y hacer la vida de los nenes propia. Y los transforman en objetos. Es como, ¿te acordás como otra salida que tuvimos cuando hay una venganza a la pareja sabiendo que lo más cruel es arrebatarle para siempre a sus hijos? También hay hombres que matan a sus propios hijos para joder a su expareja, la mamá de los chicos. Sí, hay muchas formas de la crueldad, pero bueno, nos cuesta entender porque somos de esa misma especie. Es durísimo decir, bueno, pero pertenecemos a esta misma especie.
es un horror, ¿no? Sí, es un horror. Y claro, porque es verdad, vos decís, che, ¿qué animales? ¿Son animales? No, no son animales, los animales no hacen esto. ¿Qué ratas? No, las ratas no hacen esto. Ningún animal hace esto. Ningún animal maltrata a sus crías. Algunos las mata por una cuestión de supervivencia de la manada, ¿correcto, Pablo, Pablo o no? Sí, sí está estudiado, sí, sí. Totalmente. Pero, no, y menos la tortura, ¿no? Claro. Acá porque quemar con cigarrillos, morder, ¿no? Ahí es la prueba del trastorno mental grave, ¿no? Sí. Vos sabés que uno de los nenes de Santa Cruz, no voy a dar los nombres tiene desfigurada la oreja de las mordeduras. Claro. Primero tenés que morder a alguien en la oreja, ¿no? Ya medio, sí. Ya de movida entre desagradable y bestial, ¿no? Sí. ¿Sí? Tenés que morder a alguien en la oreja. Y además ocasionarle una lesión crónica en la oreja, arrancándosela a tu hijo. No, sí, impensado. No. ¿Cómo crees que estas personas la pueden pasar en la cárcel, Pablo? Y la pasan muy, muy mal. Vos sabemos que las personas que la pasan peor en la cárcel son justamente los psicópatas que lastiman a sus propios hijos, ¿sí? O que lastiman a una mujer, o que roban una cartera, o violadores, ¿no? Eso que dicen en la cárcel que no son verdaderos criminales ni delincuentes, ¿no? Sí. Pablo, ¿y cómo estamos hablando con Pablo Meli, que siempre enriquece el programa con sus explicaciones tan profesionales, tan agudas y demás? ¿Cómo es el tratamiento que hay que darle a los nenes ahora? Porque lamentablemente en Brasil Martincito lo mataron. Pero por suerte en Santa Cruz los 3 nenes sobrevivieron. Sí. ¿Cómo se abordan esas 3 criaturas, Pablo? Sí, me parece re interesante esta pregunta porque siempre tenemos que trabajar con si hay posibilidad de prevención. Porque ya los asesinos, los filicidas tienen que quedar en la cárcel bien guardados y no salir más. Y las niñas y los niños deben recibir, primero, obviamente, cuidados profesionales, médicos, psicológicos y posiblemente psiquiátricos, un buen abordaje interdisciplinario para reforzar el campo mental y el campo físico de estas criaturas que han sido tan maltratadas. Obviamente que esto no se sana de un día para el otro, yo diría que es para siempre un abordaje terapéutico psicológico y familias que puedan brindar el amor, y el amor siempre sana, ¿no? Sana bastante el amor. Si aparecen personas solidarias, familiares que se comprometan con los cuidados integrales de las criaturas, vamos a tener posibilidad de que sanen bastante todo este drama, ¿sabes? Sí, así que siempre hay que confiar en el amor y el cuidado. Total, me encanta lo que está diciendo, Pablo. Que bueno, es una mirada profesional, pero muy básicamente humana, ¿no? Che, ¿cómo se cubre? Y con amor, ¿no? Sí, pero bueno, eso se trabaja mucho. De hecho, en el consultorio Freud hablaba que la transferencia con el psicólogo es también una de las formas del amor, porque uno cuida, contiene, ayuda a vivir mejor, ayuda a pensar. Y si aparece alguien con un drama así, más necesidad tienen de cuidado profesional amoroso y cuidado familiar amoroso, ¿no? Ahora, Pablo, ¿cómo crees que habría que cambiar el abordaje de estos casos? Porque nuevamente es el Estado ausente. El nenito se escapó. Sí. El nene se escapa de la casa, va a la comisaría, cuenta todo en la comisaría, lo derivan. Bueno, ahí ya se activó los resortes del Estado. Ahora, da la sensación que siempre llegan tarde. En el colegio no lo advierten, ¿no? En el hospital no lo advierten, en el jardín tampoco. ¿No habría que hacer una red? No sé, a ver, ayúdame a pensar en voz alta. Dale, vamos juntos. Mira, a ver. Otras veces que hemos hablado o que he tratado de comunicar esto, tanto en Crónica como en otros medios, digo lo siguiente. Todos somos agentes de prevención, pero tenemos que salir de nuestras burbujas. Si yo estoy en mi casa con la televisión fuerte, sin poner la atención a lo que pasa con mis vecinos y vecinas, siempre el vecino, la vecina, los familiares, la que están cerca de la casa donde hay una niña o un niño o una mujer víctima de violencia de género, el alrededor puede ser un buen agente de prevención y de detección temprana. Ahora, lo otro es importante son las escuelas, ¿no? Las escuelas, yo trabajo con algunas escuelas, voy y doy algunos tips para detectar. Por ejemplo, a ver, dame alguno, a ver, cómo detectar nenes golpeados en las casas, a ver.
Dale, perfecto, buenísimo. Mira, lo que hay que detectar y que siempre digo en las escuelas es que cuando una niña o un niño es, digamos, víctima de maltrato o abuso sexual, va a cambiar de golpe, de un día para otro se va a poner defensivo físicamente. Vos te Bien. vas a acercar a, como Sí. siempre, a darle un beso, un abrazo Sí. y se va a ir como para atrás físicamente. Bien. No va a sostener la mirada. No va a querer ir al baño, se va a hacer pis y caca cuando no se hacía, va a tartamudear. Claro. Hay un montón de elementos, digamos, uno podría decir que una niña o un niño que empieza a sufrir violencia o abuso sexual se va a poner regresivo. Eso es lo más importante a detectar. Pablo, gustazo enorme, hermano, hablar contigo. Gracias. Gracias por tu un placer atención. y muy bueno esto también. Siempre trabajemos para prevenir, que es fundamental, por favor. ¿No? Así no hablamos de estos casos tan dramáticos. Totalmente. Ah, vení un minuto. Gracias, Pablo, querido. Vení un minuto, Juli. Ya me voy al móvil con Paulina. ¿Saben qué? El padre y la madrastra de Santa Cruz que le dan de comer la mierda a los nenes. Sí, lo digo así. Hoy tuve que decir la materia fecal. ¿Cómo se llama eso? Antropofagia. Lo dije bien entonces. Y que los cagaban a trompada, le arrancaron la oreja, bueno, de todo, durante 14 años. ¿Saben cuál es la pena para esa gente en Argentina, en el Código Penal? ¿Saben cuánto? Simple, para no ir en colegio y demás, no te quiero aburrir. 3, 4 años se van a la casa. ¿Me entendiste?